Recordemos el esquema de la organización general del sistema motor que guía nuestra recorrida de este sistema. En esta clase veremos cuáles son las vías descendentes que controlan los movimientos voluntarios y modulan el tono muscular, y también los desórdenes asociados a su disfunción. Las neuronas motoras superiores, localizadas en la corteza motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann, proyectan a la médula espinal, donde hacen sinapsis con las motoneuronas inferiores, las motoneuronas alfa, que comandan la contracción muscular. Se conforma así el haz córtico-espinal o haz piramidal, dado que forma las pirámides vulvares. A ese nivel, el 90% de sus fibras se decusan al lado contralateral y conforman el haz piramidal lateral, que inerva principalmente a las motoneuronas de los músculos distales de los miembros. Esta vía tiene como función principal la de ejecutar los movimientos finos. El 10% restante de las fibras de esta vía, que forma parte del sistema ventral, inerva las motoneuronas que corresponden a los músculos axiales y participa en el control de la postura. Al igual que los sistemas sensitivos, el sistema motor tiene una organización topográfica. La representación que tiene cada área muscular del cuerpo en las motoneuronas superiores en la corteza motora primaria permite definir el homúnculo motor. La mayor representación la tienen aquellos músculos que participan en los movimientos finos, como los de las manos o la cara. En la médula espinal, por otra parte, las motoneuronas que inervan los músculos axiales ocupan la región ventromedial del asta anterior y reciben proyecciones ipsilaterales del haz piramidal ventral. En cambio, las motoneuronas que inervan los músculos distales se ubican en la zona lateral y reciben inervación de la porción contralateral del haz córtico-espinal lateral. La corteza motora primaria proyecta también a núcleos motores del tronco encefálico a través del haz córtico-nuclear, que veremos enseguida. Del núcleo rojo parte la vía rubroespinal, que se decusa en el tronco y forma parte del sistema lateral junto con el haz córtico-espinal cruzado. Por lo tanto, conduce comandos motores hacia motoneuronas laterales de la médula espinal que inervan la musculatura distal contralateral. Las otras tres vías, que se originan en el tronco, forman parte del sistema ventral y participan en el control de la postura. Estas se originan en los núcleos vestibulares, conformando la vía vestíbulo-espinal, en el tectum, conformando la vía tectoespinal, y en los núcleos reticulares, conformando la vía retículo-espinal. Los comandos motores de las motoneuronas organizadas topográficamente en la corteza se transmiten por vías paralelas a diferentes niveles del bulbo y la médula. Veamos algunos ejemplos. Las motoneuronas corticales que comandan los músculos de la cara descienden por el haz córtico-vulvar, decusando hasta su relevo en los núcleos motores de los nervios trigémino, facial e hipogloso, desde donde emergen proyecciones de motoneuronas de segundo orden hacia los músculos. Las motoneuronas corticales que comandan los músculos de la mano descienden por el haz córtico-espinal lateral, decusando hasta su relevo en la médula espinal cervical, desde donde emergen proyecciones de motoneuronas alfa hacia los músculos de la mano. Las motoneuronas corticales que comandan los músculos de los miembros inferiores también descienden por el haz córtico-espinal lateral, decusando hasta su relevo en la médula espinal lumbar, desde donde emergen proyecciones de motoneuronas hacia los músculos de la pierna distal y el pie. Por último, las motoneuronas corticales que comandan los músculos de la pierna descienden ipsilateralmente por el haz córtico-espinal ventral. En la médula espinal, las motoneuronas reciben información de múltiples fuentes. Mencionemos algunas. Una son las aferencias sensoriales periféricas, capaces de disparar respuestas reflejas, como contraer un músculo en respuesta a su propio estiramiento. Otras aferencias las constituyen
los circuitos generadores de patrones, localizados en la médula espinal y el tronco del encéfalo, como los que participan en la marcha. Y otra son las vías descendentes de origen cortical y troncal que transmiten comandos que disparan la actividad voluntaria compleja, como dirigir la mano hacia un objeto, entre otras. La mayoría de estas aferencias, periféricas y descendentes, acceden a las motoneuronas a través de redes locales de interneuronas. Estos circuitos de interneuronas participan en el acceso de las influencias sensoriales periféricas y de las vías descendentes a las motoneuronas. Por ejemplo, las interneuronas premotoras inhibitorias reciben comandos corticales en paralelo con los comandos directos sobre las motoneuronas, tal que el mismo comando, acá en violeta, puede activar las motoneuronas que inervan un músculo agonista e inhibir las motoneuronas que inervan los músculos antagonistas. Otras vías descendentes regulan el nivel de actividad de las interneuronas inhibitorias, de modo que pueda también ocurrir algunas veces contracción de músculos agonistas y antagonistas a la vez. Otro grupo de interneuronas inhibitorias recibe proyecciones colaterales de las mismas motoneuronas a las que inhiben, de modo que controlan su excitabilidad. Estas interneuronas inhibitorias reciben proyecciones corticales que, regulando la actividad de esta inhibición, pueden modular la excitabilidad de las motoneuronas. Estos circuitos permiten adaptaciones rápidas asociadas al contexto en el que se produce el movimiento, y también pueden sufrir cambios funcionales plásticos de largo término. Estos cambios plásticos de larga duración pueden producirse también en situaciones patológicas. Una condición patológica de relevancia es la sección medular completa, que puede ser producto de un traumatismo como una caída o un golpe violento en un accidente de tránsito. La lesión medular implica que los circuitos medulares pierden la influencia supraespinal. Durante la primera fase, luego de una lesión medular, la médula muestra una depresión de sus funciones y llamaremos a esta etapa de shock espinal. Está caracterizada por parálisis, es decir, pérdida de la capacidad de realizar movimientos voluntarios, o paresia, es decir, disminución de la fuerza muscular, con hipotonía, es decir, tono muscular reducido, e hipo o arreflexia, es decir, debilitamiento o ausencia de las respuestas reflejas. Estos efectos ponen de manifiesto el efecto facilitador tónico de las vías descendentes sobre los circuitos espinales. Normalmente, estas vías mantienen tónicamente despolarizadas a las motoneuronas, de modo que los aferentes segmentarios pueden hacerlas llegar al umbral de disparo fácilmente. Esta dependencia de las estructuras superiores es mayor cuanto mayor es el grado de encefalización. En esta etapa encontramos también el signo de Babinski positivo, indicando lesión piramidal, que veremos más adelante. Meses después de la lesión, se observarán los signos de la etapa crónica, en la cual no habrá recuperación de la parálisis o paresia, pero las aferencias sensoriales segmentarias recuperarán su capacidad de hacer disparar a las motoneuronas alfa, llegando a superar la actividad normal. Por esto encontramos espasticidad, es decir, hipertonía e hiperreflexia. Estos signos crónicos se producen debido a una serie de adaptaciones en los circuitos espinales. Por un lado, un aumento de la sensibilidad postsináptica al glutamato por parte de interneuronas y motoneuronas, también llamada supersensibilidad por denervación. Por otro lado, a una disminución de la actividad de los circuitos inhibitorios espinales. Y por último, al crecimiento de nuevas terminales presinápticas sensoriales sobre los territorios dendríticos que perdieron la inervación supraespinal. Este fenómeno de plasticidad es denominado sprouting o rebrote. Cabe destacar que el cuadro clínico será de mayor repercusión cuanto más alta sea la lesión, tal como vemos en esta figura, que indica en azul las áreas afectadas para lesiones a distintos niveles. Por ejemplo,
Para una sección medular completa a nivel cervical, el área afectada por debajo de la lesión es mayor que para una lesión a nivel lumbar. Finalmente, no debemos perder de vista que como la lesión es completa, también abarca las vías sensitivas y afecta reflejos autonómicos. En consecuencia, el cuadro también presenta anestesia bilateral por debajo de la lesión y alteración de algunas funciones autonómicas como la micción, que estudiaremos con mayor detalle más adelante. Aunque es habitual considerar que las fibras córtico-espinales median toda la actividad motora voluntaria, la lesión selectiva del haz piramidal produce déficits limitados a la musculatura más distal. Lorenz y Kuipers estudiaron los efectos de lesiones selectivas del haz córtico-espinal sobre el rendimiento motor en monos. Notaron una importante debilidad en miembros superiores y alteración en los movimientos independientes de los dedos, llamado también fraccionamiento digital, mientras que la capacidad de prensión permanecía conservada. Como se puede apreciar en esta figura, después de un corte bilateral del tracto piramidal, el mono solo puede retirar la comida agarrándola con toda la mano en vez de usar sus dedos, índice y pulgar, de manera independiente. Los investigadores observaron que la lesión selectiva del haz rubroespinal en monos tiene escasas consecuencias sobre la actividad motora somática, pero que la lesión conjunta del haz córtico-espinal y rubroespinal produce un déficit mayor que la de cualquier fascículo por separado. Por otro lado, la lesión en los haces ventrales produce déficits vinculados a la postura y la locomoción y el control proximal de los miembros, pero de nuevo, si la lesión es combinada con el haz piramidal, entonces el déficit axial es mayor. Estos efectos ponen de manifiesto el procesamiento en paralelo de la información, tal que las lesiones selectivas de una vía descendente pueden producir un déficit sutil por la compensación de la función que ejercen otros sistemas, pero la lesión de más de una vía produce un déficit mayor que cada una por separado. En el ser humano ocurren raramente lesiones restringidas a las pirámides vulvares y presentan déficits semejantes con hipotonía e hiporreflexia. En cambio, lesiones a nivel de la cápsula interna, que daña la mayoría de las fibras que provienen de la corteza, generan déficits mucho más severos que pueden llegar a la parálisis completa de los miembros contralaterales. Esto podría deberse al efecto facilitador que tienen las proyecciones corticales sobre sistemas descendentes del tronco encefálico. Una lesión de la cápsula interna produce un cuadro de hemiplegia con espasticidad que llamamos síndrome piramidal. El síndrome piramidal es una de las presentaciones clínicas más frecuentes entre las lesiones de la neurona motora superior y suele ser el resultado de un accidente cerebrovascular. Aunque se lo conoce con este nombre, la lesión no es exclusiva de la vía córtico-espinal y compromete al resto de las vías descendentes motoras que se originan en uno de los dos hemisferios cerebrales. Inicialmente, el paciente presenta signos por ausencia del efecto facilitador tónico de las vías descendentes sobre la médula. Entonces tendremos parálisis, que será una hemiplegia densa si se trata de una lesión unilateral en la cápsula interna, o paresia, que será hemiparesia si afecta la mitad del cuerpo. Observaremos también hipotonía e hipo o arreflexia, y signo de Babinski, muy característico de la lesión piramidal. Veamos en qué consiste este último. Normalmente, la estimulación de la cara externa de la planta del pie en los adultos y niños mayores a 1 año produce flexión plantar de los dedos, pero en los pacientes con lesión de las neuronas motoras superiores se produce una respuesta que consiste en la flexión dorsal o extensión del primer dedo y una apertura en abanico del segundo al quinto dedo. En este caso, decimos que el paciente presenta signo de Babinski positivo. Al cabo de unas 4 semanas de la lesión, aparecen los signos y síntomas crónicos del síndrome piramidal. Continuará la hemiplegia o hemiparesia, pero las aferencias sensoriales segmentarias
recuperarán su capacidad de hacer disparar a las motoneuronas alfa produciendo hipertonía, hiperreflexia y clonus, que veremos en unos minutos. Este conjunto de signos se conoce como espasticidad. Seguirá también presente el signo de Babinski positivo. Tal como se describió previamente, estos signos se deben a la supersensibilidad por denervación, a la disminución de la actividad de los circuitos inhibitorios espinales y a la brotación axonal de las aferencias sensitivas. El signo de Babinski es un reflejo anómalo que se presenta cada vez que hay lesión del haz córtico-espinal. Se trata de un reflejo arcaico presente en el recién nacido, dado que aún no ha madurado completamente el sistema motor, y se considera normal hasta los 2 años de edad. En el síndrome piramidal vemos también la postura típica que presenta este cuadro, con flexión del miembro superior y extensión del miembro inferior contralaterales a la lesión. Veremos con más profundidad ahora algunos de estos signos. La espasticidad es consecuencia de un aumento de la actividad, tanto estática como dinámica, de los reflejos miotáticos, debido a la interrupción de las vías descendentes motoras. El incremento de la actividad estática se manifiesta en un aumento del tono muscular o hipertonía en los músculos extensores de los miembros inferiores y en los músculos flexores de los miembros superiores. Típicamente, la resistencia es mayor cuanto más rápido es el movimiento que se intenta imponer. La hipertonía que presentan los pacientes con síndrome piramidal tiene características propias que la diferencian de la hipertonía relacionada con otras patologías, como la rigidez producida por lesiones en los ganglios de la base. Se puede observar resistencia ante la movilización pasiva del miembro afectado, como se ve en este video. Esta resistencia suele aumentar con la velocidad de la movilización y puede ceder bruscamente, de modo que el examinador obtiene repentinamente un gran desplazamiento articular. Este fenómeno es conocido como signo de la navaja. Se atribuye a la aparición de una respuesta miotática inversa frente al aumento de tensión en el tendón, generado por el examinador al producir el movimiento pasivo. El aumento de la actividad dinámica del reflejo miotático en el síndrome piramidal se manifestará como respuesta refleja excesiva, es decir, hiperreflexia, evocada al golpear el tendón de un músculo, provocando también la respuesta simultánea de sus sinergistas. También se observa una respuesta repetitiva al estiramiento brusco y sostenido de un músculo, fenómeno que se denomina clonus. Los músculos afectados dependerán del nivel de la lesión. Veamos estos signos en un par de videos. En este paciente podemos ver la respuesta exacerbada al golpe del tendón del músculo cuádriceps de la pierna derecha comparada con la respuesta de la pierna izquierda. En este paciente, el clonus no es evidente. En este segundo paciente, vemos una respuesta de clonus que se manifiesta al estimular con el martillo el tendón de Aquiles, produciendo sacudidas del soleo y gemelos que determinan el movimiento del pie. Esta respuesta se puede desencadenar también al movilizar rápidamente el pie. La hipertonía extensora explica en parte el patrón locomotor de estos pacientes, llamado marcha en segador o en guadaña. El tobillo y la rodilla permanecen extendidos, lo que genera el arrastre del pie por el piso en forma de arco, como se muestra en las fotos de abajo. Vimos que los pacientes con síndrome piramidal tienen una postura particular con extensión de miembros inferiores y flexión de miembros superiores. Pero ¿cómo se mantiene la postura? Charles Sherrington, a principios del siglo XX, señaló que la postura de un gato descerebrado por una sección del mesencéfalo a nivel intercolicular parece una caricatura de la postura erecta, ya que muestra los músculos extensores de los miembros, el dorso, la nuca y la cola fuertemente contraídos, de modo que si se apoya sobre sus 4 patas,
se mantiene erguido, y si se lo intenta movilizar pasivamente, se encuentra una gran resistencia. Primero, Sherrington demostró que la rigidez era de origen reflejo, al verificar que la sección de las raíces dorsales de la médula la abolía. Luego, observó que cuando la sección es a nivel espinal, en cambio, el gato no adopta espontáneamente una postura que pueda sostenerlo contra la acción de la gravedad. Esto lo llevó a pensar que las estructuras críticas que sostienen la actividad tónica antigravitatoria se encuentran en el tronco encefálico. En este esquema podemos ver las estructuras que controlan el tono extensor. La formación reticular actúa primariamente regulando la sensibilidad de los reflejos miotáticos a través de acciones sobre las motoneuronas gamma. La formación reticular pontina o protuberancial actúa sobre las motoneuronas gamma de los músculos antigravitatorios, es decir, los músculos que nos mantienen erguidos, que extienden la columna, y también los extensores de los miembros. Ejercen su efecto aumentando la sensibilidad de los reflejos de estiramiento y por lo tanto el tono de estos músculos. La formación reticular vulvar ejerce el efecto opuesto, ya que inhibe a las motoneuronas gamma de los músculos extensores. Un correcto balance de estas estructuras se refleja en una postura antigravitatoria adecuada. La corteza cerebral y también el cerebelo influyen de manera tónica sobre este balance. Los núcleos vestibulares actúan sobre interneuronas excitatorias que estimulan a las motoneuronas alfa de los músculos extensores. Por otra parte, el núcleo rojo actúa sobre los músculos flexores de los miembros superiores, es decir, sobre las motoneuronas dorsolaterales de la médula. La influencia de la corteza es tan importante sobre este núcleo que algunos investigadores lo consideran parte del sistema piramidal, llamándolo haz córtico rubro espinal. Cuando ocurre una lesión cerebral en el humano a nivel mesencefálico, se produce una postura de descerebración, tal como observaba Sherrington en el gato. Esta postura se caracteriza por hiperextensión de miembros inferiores, tronco y cuello, y extensión y pronación de miembros superiores. El motivo de esta extensión es la espasticidad, aunque en la clínica la llamamos rigidez por descerebración. Como dijimos, la espasticidad es consecuencia de un aumento de la actividad tanto estática como dinámica de los reflejos miotáticos. Esto se debe a que, ante una lesión mesencefálica, por un lado se pierde el control inhibitorio cortical sobre la formación reticular pontina, favoreciendo su efecto excitatorio sobre las motoneuronas gamma extensoras. Y por otro lado, se pierde el control excitatorio cortical sobre la formación reticular vulvar, desfavoreciendo su efecto inhibitorio sobre estas motoneuronas. Así, al interrumpirse la influencia de la corteza sobre la formación reticular, se produce un desbalance a favor de la función extensora. El desbalance en favor de la actividad de las motoneuronas gamma extensoras aumenta la sensibilidad de los reflejos miotáticos de los músculos que éstas inervan, ya que las motoneuronas gamma aumentan la sensibilidad o ganancia de los reflejos al tensar el huso neuromuscular. Al hacerlo, la señal sensorial aferente producirá una mayor activación de las motoneuronas alfa, generando hipertonía e hiperreflexia. La sección de las raíces dorsales reduce la rigidez por descerebración, ya que en este caso, la aferencia sensorial exacerbada sobre las motoneuronas alfa desaparece. Debido a que en este caso la hipertonía era mantenida por el reflejo miotático sensibilizado por la actividad excesiva de las motoneuronas gamma, se le suele llamar rigidez o hipertonía gamma. Cuando se presenta en el ser humano este cuadro, es un signo de extrema gravedad, ya que suele ser el resultado de la compresión del tronco encefálico por hernias de estructuras superiores, y existe también el riesgo de compresión sobre los centros respiratorios vulvares. Si la lesión es en cambio por arriba del mesencéfalo, se producirá lo que llamamos decorticación y producirá una postura como la que vemos aquí,
con hipertonía extensora, como la que vemos en casos de descerebración, pero con flexión de los miembros superiores. En este caso, la hipertonía extensora responde a las mismas causas que en la descerebración, es decir, la falta de acción cortical sobre la formación reticular, que favorece la excitación y desfavorece la inhibición de las motoneuronas gamma extensoras, aumentando así el tono antigravitatorio. La posición en flexión de los miembros superiores se explica porque, en contraste con las lesiones que producen descerebración, en esta lesión se mantiene la integridad del núcleo rojo y su proyección rubroespinal, tanto sobre motoneuronas gamma como alfa de la porción dorsolateral de la médula espinal. Esta proyección tiene un efecto facilitador sobre el reflejo miotático de los músculos flexores de los miembros superiores, produciendo así hipertonía flexora de miembros superiores. En este video vimos cómo se relacionan las vías descendentes motoras con las motoneuronas alfa y los circuitos mediante los cuales éstas controlan a los músculos esqueléticos. Vimos que la integridad de las vías descendentes, formadas por las neuronas motoras superiores, es fundamental tanto para la generación de los movimientos voluntarios como para mantener un tono muscular adecuado, y que las alteraciones del tono también se traducen en posturas anormales. Cuando se producen lesiones en las neuronas motoras superiores, se presentan los signos y síntomas típicos del síndrome piramidal. La causa más frecuente son los accidentes cerebrovasculares, que comprometen parte de alguno de los hemisferios cerebrales y producen las manifestaciones clínicas en un hemicuerpo, con o sin pérdida inicial de la conciencia. Cuando se ven afectadas las conexiones con el tronco encefálico y el compromiso es por arriba del núcleo rojo, estaremos frente a un cuadro de decorticación. Y si el cuadro avanza y se compromete el tronco por debajo del núcleo rojo, estaremos frente a un cuadro de descerebración. Estos cuadros, además de manifestar las alteraciones motoras, cursan con pérdida de la conciencia. Las lesiones de las vías descendentes motoras a nivel de la médula espinal no comprometen la conciencia y causan un síndrome piramidal uni o bilateral según la lesión. Cuando la lesión es aguda y se produce en forma bilateral, hablamos de shock espinal o medular.